Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Ekameji se prepara para venir al mundo. Al principio, él era un discípulo muy joven, Odu, de Orunmila. Normalmente se sentaba entre los discípulos y no con los 15 apóstoles, Olodus. Cuando se preparaba para venir al mundo, fue a ver a un sacerdote de Ifa llamado Kere Gbagburu Wamu Awo Ji. El sacerdote le aconsejó que hiciera sacrificio, Ebo, con un macho cabrío para Esu Elekba y con un carnero para Ifa. Después, Esu Elekba fue donde estaba Orunmila y le dijo que Kere Uyansi, Kameji, era bastante hábil y experimentado como para convertirse en un Olodu. Así fue como se convirtió en uno de los 16 Olodus. Lo que hizo Esu Elekba fue decirle a Rizainla que los Odus mayores eran inferiores a Kameji, y Rizainla lo sancionó, diciéndole que abandonara el grupo de Odus y se uniera a las filas de los Olodus. Finalmente, antes de dejar el cielo, fue a consultar con 2 awos para adivinación. Awi Are, Ese Ori Ejo, Ire Ejo Onahawa. Ellos le aconsejaron ofrecer otro macho cabrío a Esu Elekba, una gallina de Guinea a su Ifa, y una paloma a su Ori, cabeza interna, alma, para evitar problemas abrumadores al llegar a la tierra. Hizo el sacrificio y descendió al mundo como un Olodu. Al llegar, descubrió que debido a su bajo rango en la genealogía apostólica del corpus literario de Ifa, era frecuentemente menospreciado por los otros Olodus, quienes daban poca o ninguna importancia a lo que él hacía. También tuvo dificultades para vivir de sus propios ingresos y no tenía esposa ni hijos. Mientras tanto, Esu Elekba causó nuevos problemas a Olodumare al perturbar su arte sagrado y sus diseños divinos. Como acostumbraba a hacerlo, Olodumare decidió disfrazarse e investigar la fuente de sus problemas. El primer awo que encontró fue Ikameji. Antes de hacerle la adivinación, y sin saber que aquel era el Padre Todopoderoso, Ikameji le pidió una bolsa de dinero o el equivalente a 50 cauríes como pago por la consulta. Luego le dijo al visitante que Esu Elekba era el responsable de interrumpir su obra y que debía ofrecer un macho cabrío en sacrificio. Olodumare respondió que no tenía los medios para comprar el macho cabrío. Kameji sacó un macho cabrío de su propia casa y lo utilizó para ofrendar a Esu Elekba en nombre del supuesto extraño desamparado, sin darse cuenta de que era Olodumare. Simplemente lo hizo por humanidad y compasión. Luego el visitante agradeció a Kameji y le preguntó dónde residían los demás awos. Kameji le señaló la casa de Ejiokbe. El visitante fue allí en busca de adivinación. Al llegar, la respuesta de Ejiokbe a la solicitud de Olodumare fue que no tenía tiempo para realizar la adivinación en ese momento. Ofendido, Olodumare se dio la vuelta y regresó al cielo. Sin embargo, antes de llegar a casa, Esu Elekba ya había cesado sus perturbaciones y el equilibrio fue restaurado, porque ya había sido alimentado. 3 días después, Olodumare se vistió con toda su indumentaria divina y descendió nuevamente a la tierra. Cuando Kameji lo vio, tembló y se estremeció. Pero Olodumare le dijo que no tuviera miedo, que había venido a recompensarlo por el sacrificio que hizo 3 días antes. Después de compensarlo por el macho cabrío, Olodumare le ordenó que,
a partir de ese momento, nadie desafiara lo que Ika-Meji proclamara. Así fue como recibió su instrumento de autoridad, Ase de Olodumare, lo cual prohíbe a cualquier sacerdote de Ifá o deidad cuestionar lo que él declare. Olodumare también le dijo que tendría toda la prosperidad que deseara mientras permaneciera en la tierra. Desde ese momento, tuvo abundante riqueza, esposas e hijos.